Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante con una invitada muy especial que se está conectando justo ahora. Le damos la bienvenida a la doctora en física Alejandra Montesinos. Alejandra, no te vemos ahora. A lo mejor tienes que dar vuelta a la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola Felipe. Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación hoy día. Les cuento un poco sobre Alejandra. Ella es profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Alfio Ibáñez. También es doctora en física y experta en gravitación. Y hoy día viene acá para contarnos un poco y para conversar sobre una de las dos grandes interrogantes de la física hoy en día. Probablemente las dos más grandes que se llevan el premio mayor, que son energía y materia oscura. Eh, estas dos cosas combinadas representan aproximadamente el 95% del universo que no entendemos hoy en día. Por eso son tan importantes para nuestro entendimiento universal y para la consistencia con nuestras teorías físicas que conocemos hoy día. Alejandra, por favor, ¿qué son estas dos cosas que hoy día no entendemos? Bueno, una respuesta no voy a poder dar definitiva, pero tenemos algunos indicios. Eh, bueno, como tú dijiste, lo más importante es saber que el 95% de todo lo que compone el universo es esta materia oscura y energía oscura, ¿ya? Entonces uno podría decepcionarse un poco con el conocimiento de la física, ¿sí? Bueno, en el fondo estamos diciendo que lo que realmente conocemos es el 5%, ¿ya? Esa es la materia ordinaria, como yo les decía en el video donde los invitaba, es esta materia que uno observa, digamos, con los ojos cuando mira el cielo, que por supuesto la observamos mucho mejor con nuestros telescopios, ¿sí? Con todo el rango del espectro electromagnético, pero simplemente es el 5%, ¿ya? Y las otras dos componentes, como tú dijiste, es la energía oscura, que es alrededor del 70% de la materia o energía del universo, y el restante 30%, 25% es la materia oscura, ¿ya? Esto es muy interesante lo que tú dices, que no es una decepción de nuestro entendimiento del universo. De hecho, a mí me gusta pensarlo al revés. Todavía quedan muchas cosas por encontrar, muchas cosas por explorar. Y es súper interesante que hoy en día sepamos lo que no sabemos. Eso es muy distinto a no saber nada. Saber, Exactamente. saber lo que no sabemos ya nos da una ventaja considerable con respecto a hace 50 años atrás. Ahora, quiero que me expliques y que nos expliques a todos por qué le decimos oscuro. ¿Qué significa que estemos viendo un lado oscuro del universo? Exactamente, cierto lado oscuro, bueno, obviamente lo primero que uno ve cuando mira el cielo son estos objetos brillantes, ¿cierto? Las estrellas, ¿sí? O las partes de las galaxias que son brillantes, que esencialmente son objetos que emiten luz, ¿cierto? Emiten ondas electromagnéticas. Ya, bueno, basta ver en el día el sol, digamos, cómo brilla emitiendo esa luz, ¿ya? Eh, pero hay otros tipos de materia, por ejemplo, polvo o incluso los mismos planetas, ¿cierto? Que no emiten luz, pero aún así los podemos ver a través de efectos electromagnéticos, ¿cierto? O absorben luz o reflejan luz, como nuestra luna. Eh, entonces siempre toda nuestra observación está asociada a la luz, ¿sí? A las ondas electromagnéticas. Pero este lado oscuro, lamentablemente, no interactúa, digamos, con la radiación electromagnética, no emite radiación electromagnética, entonces en el fondo nos deja ciegos, digamos, ¿ya? Porque todas las herramientas que nosotros tenemos para observar, bueno, salvo ahora la radiación de las ondas gravitacionales, que es un nuevo, digamos, un nuevo mecanismo para observar el universo, en general todo lo que ocupamos son a través de onda electromagnética. Entonces, el lado oscuro se refiere a que nuestras herramientas usuales de observación no nos permiten detectar este tipo de partículas, por ejemplo, de materia oscura, ¿ya? Claro, la, A la eso se materia refiere. ordinaria que nosotros interactuamos, y por ordinaria me refiero a la que podemos detectar ahora, aquí tocando, ¿no?
es capaz de interactuar con la luz y la podemos ver. Y una cosa importante es recordar lo que hablábamos las veces pasadas en estos martes de física, es que la manera en que observamos el universo a grandes escalas es simplemente usando luz. Así que necesitamos que esa materia interactúe con la luz para poder observarla. Pero todo este lado oscuro ahora, esta materia rara o esta energía rara que no sabemos por qué no interactúa con la luz o tal vez interactúa de forma muy débil, que no sabemos Claro. a qué se debe. Claro, probablemente la deberíamos llamar quizás materia transparente más que oscura, digamos, ¿sí? Porque en el Claro, fondo lo que produce es que es transparente a las ondas electromagnéticas, a la luz, en el fondo no le pasa nada con la luz, ¿sí? claro. Le recuerdo a la gente y agradezco a todos aquellos que se están uniendo ahora que si tienen alguna duda para Alejandra, por favor póngala en el chat y nosotros la vamos a ir leyendo y se las vamos a ir comunicando a Alejandra mientras vamos conversando de esto. Ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a hablar de estos dos grandes misterios, energía y materia oscura. Empecemos con la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Sí. Bueno, la energía oscura, como dijimos, representa alrededor del 70% de la energía total del universo, ¿ya? O sea, es fundamental y es lo más grande que existe, ¿ya? Y lo que sabemos es que es responsable de la aceleración de la expansión del universo, ¿ya? Eh, en el año, bueno, 98 ya se descubrió, digamos, la expansión acelerada del universo, es decir, esto es como el típico ejemplo que es un globo, digamos, que uno tiene las partículas sobre la superficie del globo y este globo se va inflando, ¿ya? Eso sería, digamos, la imagen de la expansión del universo. Y eso nos lleva también, por Hasta, supuesto, hasta, hasta ese ¿ah? momento, hasta ese momento sabíamos que se expandía. Exactamente, de hecho, claro, la expansión del universo es previa, ¿cierto? Como yo te había contado, está la anécdota de Einstein, ya que fue el primero en el fondo, querer suprimir el movimiento del universo. Ya Einstein, cuando tenía la teoría de la relatividad general, resolvió las ecuaciones y le daba un universo que podía, en el fondo, cambiar de tamaño, ya, o expandirse o contraerse, y eso contradecía claramente sus principios, porque él quería un universo estático. ¿Ya? Entonces incorporó un término extra a sus ecuaciones, que era el término de la constante cosmológica, que posteriormente él llegó a decir que había sido el peor error que había cometido porque no mucho después Hubble demostró que el universo se expandía realmente, ¿sí? O sea, la idea de este universo estático era absolutamente errónea y las ecuaciones se lo estaban mostrando en su propia cara, digamos, pero ahí es donde entra la lucha interna, ¿cierto? Claro, eso yo siempre lo he encontrado bien maravilloso, el hecho de que la teoría que uno pueda construir a veces te diga cosas que ni siquiera tú habías sido capaz de pensar a priori. Eh, Eso demuestra la robustez de una teoría, la elegancia que hay detrás en las ideas del entendimiento y obviamente también esas sorpresas que te entrega la naturaleza que te dicen que en realidad las cosas son mucho, mucho más espectaculares de lo que uno jamás puede pensar. Claro, ¿sí? Es cierto, porque en el fondo acá es como que hay un juego actualmente que es como la teoría avanza, predice, ¿sí? Y ahora nosotros andamos como detrás de lo que la teoría nos está diciendo que busquemos, ¿cierto? Ejemplos de Claro, eso, no sé, está el Higgs, por ejemplo, que hace poco lo encontraron, y esa era una predicción absolutamente de la teoría. O sea, la teoría decía que la partícula tenía que estar ahí, incluso daba el rango de energía en el cual había que buscar, eh, y bueno, y se invirtió, digamos, cuánto dinero, recursos en buscarlo, y ahí estaba, digamos, ¿sí? O sea, el alivio de que la teoría realmente es contundente. claro, esa es una de las cosas que a nosotros como físicos nos guían en nuestra carrera. Pocos tenemos suerte, no yo todavía, pero pocos son aquellos que tienen suerte de lograr algo así. Pero eso es lo que a Pero todos nos ya gustaría. observarlo es maravilloso, po. Claro, sí, claro. O sea, estar presente con esos fenómenos. En el fondo yo creo que cambia el paradigma de verdad de la ciencia, ¿sí? Porque en el fondo cuando uno le enseña ciencia o cuando uno le muestra la ciencia a un niño chico, digamos, ¿sí? El método científico es como usted observa, ve lo que la naturaleza le dice y después hace un experimento para describir ese fenómeno. Pero acá lo que nos está mostrando
bueno, la teoría te está invitando a decir, construye este experimento, ¿sí? Entonces, un poco dar vuelta el método científico. Lo que tú dijiste es súper lindo, en verdad. O sea, muestra cómo se trabaja uno realmente en ciencia. No, uno no está calzado con una sola manera de hacer ciencia. Uno explora múltiples caminos. Y el hecho de que una teoría como la que estás diciendo tú, Einstein, haya tenido el espacio suficiente en la teoría matemática para probar una idea que es la expansión del universo y veamos que eso es lo que estamos observando, demuestra la robustez de la teoría en el sentido de que es capaz de comprender más física, más estructura del universo que la que inicialmente estaba destinada a ser. Exactamente. Bueno, y la de Einstein íbamos a decir, porque por ejemplo los agujeros negros, o sea, hace 20 años atrás los agujeros negros casi eran un artefacto, digamos, no sé, o 30, un Sí. artefacto matemático. Sí, Yo me ya vimos acuerdo, este año, bueno, el año pasado la foto que salió y ya la gente asume que los agujeros negros son algo que están ahí, viven y los observamos. ¿Sí? yo me acuerdo cuando Entonces, yo era chico que la gente hablaba y yo leía en las cosas de divulgación que eran un artefacto matemático. Me acuerdo de eso. exactamente, tal cual. Oye, Así que, entonces tenemos la teoría de Einstein con el mayor error de su vida, que él dijo así, donde hay espacio para agregar esta cosa que hace que el universo crezca, y ahora lo observamos. Entonces, exactamente. Entonces, Hubble primero fue el que lo observó, que en el fondo lo que se dio cuenta es que todas las galaxias se alejan unas de otras. ¿Ya? O sea, bueno, eso entonces nos dio a pensar el Big Bang, ¿cierto? Esta gran explosión hace que esto crezca, ¿sí? Empieza a expandirse, pero uno podría tener la idea de que esto se va a expandir, pero en algún minuto quizás podrá volver a su punto original, ¿sí? claro, como que Eh, se detiene y se vuelve a comprimir por la misma fuerza de gravedad que la trata de juntar. Exactamente, ¿cierto? O sea, eso uno podría pensar, ¿cierto? Como algo razonable. Eh, pero como les decía, el año 98 lo que se demostró es que no solo se expande, sino que se expande aceleradamente, ¿sí? Entonces, esta idea intuitiva de que la gravedad es suficiente como para frenar este crecimiento, ¿sí? Acuérdense que la gravedad es una fuerza que atrae, junta a las masas, ¿sí? Trata de unir. Entonces, obviamente uno podría pensar, bueno, si la masa trata de unir, aunque muy fuerte haya sido esta explosión, la gravedad en algún minuto va a tratar de juntar. Pero acá lo que se demostró es que esencialmente las mediciones muestran que esto va creciendo y va expandiéndose cada vez más rápido, ¿ya? Y Eso es bueno, súper raro. entonces Para mí eso siempre es se... rarísimo, ¿sí? Entonces eso, bueno, de hecho fue el premio Nobel del 2011, o sea, claramente es un descubrimiento realmente muy, muy relevante e impresionante. Ya observaciones que se hicieron con supernovas, que realmente las supernovas han logrado, pero éxito en todas las teorías, es impresionante la gente que mide supernovas. Eh, entonces, bueno, eso simplemente llegó a que tenía que existir entonces una energía, ¿sí? Que lograra esta repulsión, digamos, que contrarrestara de alguna manera la atracción gravitacional y hiciera este efecto de como fuerza repulsiva que haga que esto crezca cada vez más rápido, ¿ya? Y eso es lo que llamamos energía oscura, ¿ya? Entonces, déjame pararte ahí un poquito porque justo ahí cabe una pregunta que nos acaban de hacer y es cuál es la diferencia entre materia y energía. es cierto, porque lo estoy ocupando indistintamente. Bueno, y tiene que ver, por supuesto, con la famosa relación de Einstein, que probablemente todos la deben haber visto, esto de E igual mc cuadrado, ¿sí? Eh, que es una ecuación muy cool, digamos. Bueno, en el fondo lo que nos muestra Einstein es que realmente existe una equivalencia entre masa y energía, entonces por eso de hecho la podemos ocupar indistintamente, ¿ya? O sea, masa y energía es lo mismo, ¿ya? Por eso cuando hablo que es el 70% del porcentaje de energía o masa del universo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Lo que sí, la energía oscura y la materia oscura no son lo mismo, ¿sí? Son en el fondo fenómenos distintos, ¿ya? Eso un Perfecto. poquito se puede El confundir. nombre está dado por los fenómenos que producen. Exactamente. Entonces, Bueno, eh, entonces, dale, dale.
Entonces, digamos que ese es, en el fondo, la gran característica de la energía oscura. Ya representa una fuerza repulsiva que hace que este universo se expanda aceleradamente. ¿Ya? Ahora, por supuesto, después hay otro tipo de evidencias también que cuando la apoyan, ¿ya? Porque obviamente en física no nos quedamos simplemente, o en ciencia en general, no nos quedamos simplemente con una evidencia, ¿cierto? Hay que buscar cosas más robustas, sobre todo acá que, acuérdense que el experimento no se puede reproducir, ¿cierto? Entonces como que esa es una gran dificultad en este tipo de teoría. Si no, uno no tiene el laboratorio para ir y verificar y hacer de nuevo, ¿sí? Sí, es una cosa para sacarse el sombrero de los astrónomos, entender, o sea, ser capaces de ingeniárselas para medir estas cosas que Exactamente. son observaciones, porque experimentos no pueden ser posibles a hacer esa escala. Exactamente. ¿Sí? Y en el fondo, aparte que son fenómenos muy sutiles, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo están contaminados también por otras, por ejemplo, cuando Hubble midió, no sé, el alejamiento de las galaxias unas de otras, ¿sí? En el fondo uno mide radiación y acuérdense que esa radiación también está contaminada porque pasa por la atmósfera, porque nos llega radiación de otros lugares, digamos, distintos. Entonces, diferenciar una radiación de otra realmente son técnicas preciosas, digamos. Es muy linda esta historia, en verdad, porque el poder que hay detrás de la ciencia en entender de que primero Einstein, construye esta teoría que eventualmente predice algo que inicialmente no estaba destinado a ser dentro de la teoría, y que luego se observa y se observa múltiples veces con distintos fenómenos, que le da una robustez al resultado, es algo muy, muy bonito. Claro. Por eso yo creo que en el fondo, bueno, será porque nosotros trabajamos en eso, pero por eso uno lo encuentra tan, porque en el fondo tiene muchas aplicaciones, ¿sí? O sea, claro, uno lo Sí. encuentra, yo creo que es de las teorías más robustas, más bonitas, digamos, porque aparte apunta también a las preguntas fundamentales, Bueno, ¿cierto? ahí Porque quiero ir. Exactamente ahí quiero ir. O sea, está bien, uno tiene la teoría que predice esto, uno tiene la evidencia que lo observa, pero ¿qué es? ¿Sabemos qué es? la verdad es que no hay claridad para nada, ¿sí? Y probablemente está dentro de las preguntas abiertas fundamentales, ¿cierto? Eh, por ejemplo, no comprender una teoría cuántica de la gravedad, ¿sí? Quizás podría dar explicación a esa energía oscura, a veces se le llama la energía del vacío, ¿sí? Entonces tiene que ver probablemente con momentos en que el universo era obviamente muy chiquitito, ¿sí? Con alta energía, entonces ahí la teoría en el fondo nos queda chica, digamos, no alcanza porque no alcanza a describir esos tamaños tan pequeñitos, necesitamos la teoría cuántica de la gravedad y no la tenemos. Mira, ¿Sí? solo déjame decir algo aquí porque es una cosa que a mí también es algo que me gusta mucho, en mi corazón lo siento así. Y ojalá todo el mundo esté consciente de lo que voy a decir. Que todo lo que estamos hablando ahora es ciencia en progreso. Y eso es una cosa increíble. Estamos viviendo un momento en el cual todo esto que estamos conversando está realmente siendo estudiado ahora mismo. No es algo que podamos leer en los libros de texto como uno lee las leyes de Newton cuando las aprende en el colegio. Probablemente esto es algo que la gente va a leer dentro de 100 años más en los libros de física, pero hoy en día es algo que estamos dentro del misterio, es algo que tenemos que dilucidar. Claro, ¿sí? Eso es, y yo creo que en el fondo también ayuda esto de que eh, en los últimos años hemos tenido muchos avances, digamos, en esta área, ¿cierto? Entonces, las observaciones, por ejemplo, son mucho más precisas, las mediciones que hacen los astrónomos, los telescopios. Entonces, eso empieza a entregar mucha información observacional que hay que empezar a cuadrar, digamos, con la teoría. ¿Sí? Yo creo que eso ha hecho como un boom, digamos, de que, bueno, hay que empezar a buscar nuevas soluciones. ¿Sí? Y dentro de lo que tú decías, por ejemplo, encontré un artículo de enero del 2020, o sea, recién, ¿Ya? eh, donde también estudiaban supernovas, ya corrimiento al rojo que tenían las supernovas, y bueno, la conclusión que ellos llegaban es que en el fondo la evidencia original para decir que existía la materia oscura, acá ellos la La destruyen, materia, ¿sí? la materia o la energía. La energía oscura.
¿sí? Entonces, destruye la evidencia de la energía oscura, ¿sí? Ya, pero eso también es súper lindo, o sea, demuestra lo que digo, que estamos en el proceso, estamos en esa pelea entre científicos, esa pelea justa que hay en tratar de realmente entender con mejores observaciones o experimentos más precisos para realmente llegar Claro. a la conclusión final. Exactamente, y aparte esto, por supuesto, no es primera vez que se da en la historia de la física, ¿cierto? O sea, es cosa de ver la historia, no sé, de la mecánica cuántica, por ejemplo, que es relativamente reciente, uno ve las cartas en esa época que se mandaban uno a otro, ¿sí? Que en el fondo era una pelea, digamos, ruda de que yo no creo en esto y que mis cálculos dan otra cosa, y porque, bueno, porque como tú dices, pues estamos en el momento en que no hay claridad y hay que empezar cada uno empieza a investigar por su lado hasta que, bueno, esto quedará escrito en los libros como la Como solución la que hay, mecánica digamos. cuántica. Exactamente, como estudiamos ahora la mecánica cuántica. Oye, muy, muy lindo Exacto. todo Así esto. que bueno, de la energía oscura, ¿qué más les puedo decir? Pues, o sea, en el fondo no tenemos demasiada certeza de qué es lo que es, ¿sí? Pero como les digo, hay diferentes ámbitos en los cuales se está estudiando. Por supuesto, están modificaciones a la teoría de gravedad, aproximaciones a la teoría cuántica de la gravedad, y bueno, estas novedades que aparecen que, bueno, no sé, dicen que en realidad las mediciones eran incorrectas y que en realidad no existe la energía oscura. Entonces, todavía digamos que es una pregunta absolutamente abierta. Ya, esa es parte del misterio. De todas Exacto. maneras, de la manera en que sea resuelto esto, por el lado que venga, la solución siempre va a ser algo bueno a encontrar. Pero nosotros como Claro. físicos en realidad vivimos por el problema más que por la solución. Exactamente. Oye, ¿y ahora qué me puedes decir? Pasemos al otro lado, acerca de la materia oscura. Tú me acabas de decir que es un fenómeno totalmente diferente. Exactamente, sí. La materia oscura en realidad es otro fenómeno, representa, como les dije, el 30% de la materia, ¿ya? Eh, Y ahora, bueno, la primera pregunta que uno podría decir es cómo sabemos que existe, porque si es oscura y no la podemos ver, en el fondo, ¿cuáles son los fenómenos que nos hacen decir que existe, ¿cierto? Eh, entonces, esencialmente podríamos decir que gravita, ¿ya? No tiene efectos electromagnéticos, como dijimos, o sea, no la podemos ver, pero interactúa gravitacionalmente con las partículas normales, digamos, ¿ya? Entonces, Ya, digamos que es un tipo de materia que no sabemos, no son ninguna de las partículas que nosotros usualmente conocemos, o sea, ninguna de las que estamos hechos, ninguno de nosotros, nada de lo que ustedes puedan observar, ¿sí? Se comporta de esta manera rara, ¿sí? En que solamente interactúa gravitacionalmente. esto es súper raro. Nosotros la materia que conocemos eh, interactúa electromagnéticamente principalmente porque está hecho de cargas eléctricas. O sea, uno lo puede estudiar de esa manera. Que tú me Claro, digas y que veamos que existe esta materia rara que no interactúa con la luz, pero sí interactúa gravitacionalmente, es algo extremadamente raro de entender. Por ejemplo, aquí claro. nos preguntan si la antimateria tiene que ver con la materia oscura o no. No, no, nada que ver. La antimateria es materia normal, ¿ya? O sea, también es parte de lo que nosotros llamamos del modelo estándar de partícula, ¿sí? O sea, como tenemos el electrón, está su par de antimateria que es el positrón, ¿ya? Pero no tiene nada de raro, simplemente carga opuesta, pero misma masa, ¿ya? Entonces interactúa electromagnéticamente como las partículas usuales, ¿sí? Lo que pasa es que ese también es otro problema súper bonito, abierto actualmente, que es por qué todo lo que nosotros observamos acá alrededor está formado por materia y no por antimateria, ¿cierto? O sea, ¿por qué no tenemos un átomo hecho con positrones, digamos, ¿cierto? En vez de, no sé. Es una pregunta que tal vez abarcaría completamente todo otro martes de física, porque es una hora entera hablando por qué existe esta asimetría en el universo entre materia y antimateria. Exactamente. Pero lo que sí es importante, la antimateria no tiene nada que ver con la materia oscura, porque la antimateria es materia normal, digamos, ¿sí? Lo que llamamos, que Perfecto. está en el modelo estándar conocido, ¿ya? Eh, Pero entonces bueno, la materia entonces, oscura interactúa gravitacionalmente, hasta donde sepamos, no con la luz, sino con la gravedad. ¿Qué claro, evidencia tenemos para poder decir que existe esto?
Sí, hay dos evidencias, digamos, que fueron las más llamativas, digamos, y que realmente llamó a postular esto de que existe una materia oscura. ¿Ya? Lo primero son lentes gravitacionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando existe un campo gravitacional muy fuerte, ¿ya? La luz se curva, ¿ya? O sea, así como uno dice que, no, supongo que todos han visto este ejemplo de la sábana del espacio curvo, ¿cierto? De Einstein, ¿sí? En el fondo, cuando uno tiene una sábana, si uno pone una masa encima, la sábana se curva, ¿cierto? Entonces, bueno, la luz sigue esa trayectoria curva debido a los campos gravitacionales muy intensos. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos un campo gravitacional muy intenso y atrás tenemos una partícula, no sé, una estrella, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la luz de esa estrella, cuando pase cerca de este campo gravitacional muy intenso, se va a curvar, entonces va a tomar, digamos, una forma distinta. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir incluso que ese objeto que es puntual me llegue a mí como un anillo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en el fondo se curvó tanto al pasar que llega en todas direcciones. O sea, ¿Ya? lo que pasa es, lo que tú estás diciendo es que al final un campo gravitacional funciona simplemente como cualquier lente, como una lupa, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Entonces funciona como una lupa, ya por eso obviamente se llaman lentes gravitacionales, ya entonces distorsionan, digamos, la imagen del objeto que está emitiendo esa luz al pasar por el lente, es decir, por ese campo gravitacional muy intenso, ¿sí? Uno obtiene una imagen distinta, ¿ya? Entonces, la observación de esos lentes gravitacionales, ¿ya? Llevó a pensar a los astrónomos en principio, ¿sí? De que había mucha más masa de lo que ellos estaban observando en el lugar donde pasaba esa luz, digamos, ¿sí? Porque uno puede observar, no sé, las estrellas, ¿sí? Puede hacer espectros del polvo que existe, las partículas, o sea, todo lo que sea materia normal, uno la puede detectar. Pero si uno sumaba la masa de toda esa materia normal, aún así no alcanzaba, digamos, para producir esos efectos tan profundos de lentes gravitacionales, ¿sí? Entonces, claramente ahí había masa que no estábamos viendo, ¿ya? Entonces era como primera evidencia o ruido, digamos, que empezó a hacer la materia oscura. Y por otra parte, existe el análisis de las curvas de rotación de las galaxias, ¿sí? En general, las galaxias que son en el fondo este conjunto de estrellas, digamos, que están agrupadas por el campo gravitacional, eh, están rotando. ¿Sí? En general, tienen estos brazos espirales, por ejemplo, y rotan los objetos dentro de las galaxias. Y la rotación de esos objetos, bueno, está dominado por la ecuación de Newton, ¿cierto? O sea, simplemente uno calcula la fuerza, ¿sí? Y esa fuerza está determinada por la masa, digamos, de esa galaxia. Y nuevamente, la sorpresa es que si uno calculaba la ecuación de Newton, determinaba la velocidad de las partículas, esa velocidad era mucho mayor que la que predecía la teoría, ¿sí? Con la masa solamente visible. Entonces, de nuevo, la única solución es, bueno, no es la única, pero una solución es, hay más masa que la que uno está observando, ¿sí? Eh, Sí, eso es Digo que hay dos soluciones porque una es que esta esa materia oscura y otra es que, bueno, tu teoría de la gravedad la estás haciendo mal nomás, ¿cierto? O sea, esa es parte importante, porque yo siempre me pongo en los zapatos de esta gente que descubrió estas cosas por primera vez y imagino la sorpresa que tiene que haber sido para ellos tratar de tener esos datos, porque eran datos de observaciones, y ver que no calzan con las curvas teóricas que predicen las teorías, ya sea la de Newton o la de Einstein. Entonces, para los físicos y para los científicos en general, pasan dos cosas al mismo tiempo cuando uno ve algo así. Uno obviamente es terrible, pero al mismo tiempo es súper emocionante. Es terrible porque básicamente uno no sabe lo que está pasando y es emocionante exactamente por la misma razón. Entonces, encontrar ese tipo de anomalías es muy, muy, muy divertido, muy interesante. claro, y probablemente yo supongo que la gente está en shock un buen tiempo tratando de volver a calcular, volver a calcular, volver a calcular, onda, no puede ser, o hay un error en las mediciones, ¿sí? Porque obviamente mostrar un resultado así es rarísimo. Pero en el caso de esto de la rotación de las galaxias, eso se empezó a repetir no solamente en una galaxia, sino que eran varias, digamos, las observaciones que hacían,
Y ahí entonces, bueno, ya esta cosa entonces, si se repite sistemáticamente, es porque realmente ahí hay algo que no estamos observando, ¿cierto? Entonces, Sí, eso le da rebusté a la observación, o sea, repetir el experimento o la observación múltiples veces y ver que uno obtiene el mismo resultado una y otra vez, es lo que indica que hay algo raro detrás que hay que perseguir. Mira, deja preguntarte claro, una cosa que están preguntando en el chat que justo viene ahora, justo se mete justo en el tema actual. Y es que tú has hablado que la energía oscura y la materia oscura son cosas que vemos a escalas cosmológicas o galácticas, o sea, muy, muy lejos de la Tierra. La pregunta es, entonces, ¿eso significa que ambas, la energía y la materia oscura, viven muy lejos de la Tierra? ¿Dónde están? no, en principio esta materia oscura debiera estar en todos lugares, digamos, ¿sí? Simplemente, en el fondo, como interactúa solo gravitacionalmente, o sea, la única manera en la cual nosotros nos enteramos que está es porque de alguna manera atrae gravitacionalmente a los objetos cercanos, ¿sí? Hace que si tengo masas pequeñas, no observo esa fuerza gravitacional que me está haciendo. O sea, por ejemplo, si yo aquí estuviera rodeada de partículas de materia oscura, probablemente no sentiría nada, ninguna alteración en mi campo gravitacional, porque es muy poca la masa, Claro, ¿sí? la Entonces, por eso importancia lo aquí es vemos a que, gran escala. claro, es súper importante entender que de las fuerzas que existen en la naturaleza, que son cuatro fundamentales, la gravedad es la más débil. Por lo tanto, a Exactamente. escalas pequeñas como nosotros, los humanos, la atracción gravitacional es infinitamente pequeña. O sea, cualquier otra interacción, por ejemplo, la simple atracción electromagnética es mucho más fuerte. Entonces, la única Claro. manera de observar esto es cuando la gravedad es muy grande. Y eso se produce a escala gigantesca. Claro, eso es cuando uno la quiere observar, digamos, a simple vista, ¿sí? ¿Ya? Porque después te va a contar, por supuesto, que obviamente uno quiere detectar estas partículas, ¿sí? Que como estamos diciendo, interactúan muy poquito y para eso necesita, en el fondo, sensores muy precisos, ¿sí? O sea, si lo ¿Existen quiero esos sensores acá? detectar, ¿ah? ¿Existen algunos de esos sensores acá en la Tierra? Claro, en el fondo hay mecanismos o sea, existen ya mecanismos que están tratando de detectar la materia oscura. Ya, o sea, en el fondo uno ya se toma en serio, digamos, esto. Todo en el fondo, toda la evidencia te está diciendo que existe materia oscura, ¿ya? Porque les dije los lentes gravitacionales, les dije rotación de galaxias. Por otro lado tenemos la radiación de fondo, ¿sí? Que en el fondo es la luz, la primera luz que pudo salir, digamos, después del Big Bang, ¿ya? Eh, que también es otro tema súper interesante, ya no me voy a meter ahí para no alargarme, pero en el fondo esa también es una evidencia súper robusta de la materia oscura y también las estructuras del universo a gran escala, ¿sí? O sea, cuando uno observa la estructura del universo en tamaños muy, muy grandes, ¿sí? Uno ve que los cúmulos de galaxias no se distribuyen así al azar, sino que tienen cierta, en el fondo, ubicación como unos filamentos, ¿ya? Bueno, se han hecho sobre todo simulaciones computacionales, ya súper bonitas, súper costosas, digo, en tiempo, en inversión, digamos, de cantidad de datos, que muestran que las estructuras a gran escala, en el fondo, no podrían existir si no existiera la materia oscura, ¿sí? Es decir, si uno parte con las condiciones originales del universo, digamos, después del Big Bang, sí, bastante tiempo después del Big Bang, si la formación de la estructura, solo con la materia observable, visible, ¿sí? No tendríamos las estructuras como la tenemos actualmente, ¿ya? Todo esto para Ya. decirles que en el fondo la evidencia de la materia oscura es tan contundente que la gente la está buscando, ¿ya? Entonces, y buscarlo significa que está invirtiendo hartos recursos en buscarla, ¿ya? Eh, y para Buscarla eso significa un entonces hay experimento. un experimento, exactamente, y eh, hay muchos experimentos, más de lo que yo me imaginaba, la verdad, cuando me puse a investigar esto de las detecciones, que yo no lo conocía en detalle. Eh, Existen tres maneras de detectar la materia oscura, digamos. Una es con detección directa, es decir, busquemos estas partículas que me están rodeando aquí ahora, ¿sí? Con algún detector, ¿ya? Porque obviamente sería como, yo creo que es la manera más fácil, ¿cierto? O sea, si está por aquí cerca, yo la quiero agarrar, ¿ya? Eh, Obviamente uno ahí ocupa lo que dijimos al principio, los modelos físicos,
¿cierto? En el fondo el modelo es el que me va a decir a qué energía la tengo que buscar, ¿sí? Sí. ¿De qué tengo que construir mi detector? Porque ¿qué significa un detector? Es que esta partícula va a chocar con mi detector de alguna manera, ¿sí? Y acá, bueno, lo que uno está suponiendo es que interactúa con la materia normal, pero muy débilmente. ¿Ya? O sea, en el fondo, cuando choque con el detector, algo va a ocurrir ahí, ¿sí? Se van a emitir algunas partículas que yo voy a poder detectar, ¿ya? Eh, por supuesto, imagínense lo que significa eso, pues tengo que limpiar toda mi señal, ¿sí? Porque necesito detectar a esas partículas que no sabemos ni cuántas son, ni dónde están, ni cómo se comportan, ¿sí? En un detector, ¿ya? No puede detectar la señal del microondas que está funcionando en la pieza al lado. Exactamente, ¿cierto? Entonces, por eso son detectores que se ponen, por ejemplo, bajo tierra, ¿sí? En general en lugares muy, muy apartados para limpiarlo, digamos, de todo el resto de la radiación, ¿ya? También tenemos la detección indirecta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que en el fondo lo que uno va a detectar es las partículas que quedan remanentes después de que se aniquile, por ejemplo, una partícula de materia oscura con otra, digamos. Como que choquen dos partículas de materia oscura, eso se va a desarmar y debiera producir ciertas partículas que nosotros podríamos detectar, ¿ya? O decaimiento, es decir, que esta partícula simplemente esté pasando y se desintegra, ¿sí? En otro Ya. tipo de partícula, ¿ya? Entonces ahí en general lo que se trata de observar es antimateria, lo que habían preguntado, ¿sí? Al parecer el decaimiento de esta materia oscura podría producir antimateria, neutrinos, que también son unas partículas muy, muy difíciles de detectar, porque también casi no interactúan con la materia, y rayos gamma, ¿ya? Por ejemplo. Cosas de... Ahora, de nuevo, hay rayos gamma andando, digamos, a nuestro alrededor, hay neutrinos también. Entonces tenemos que limpiar toda esa señal y distinguir cuál era el neutrino que viene de la materia oscura y no el neutrino que viene del Sol, por ejemplo, porque el Sol nos Sí. emite neutrinos todo el Es tiempo. súper importante entender que aun cuando esto sea extremadamente difícil, extremadamente complicado de hacer y también obviamente extremadamente caro de construir, la importancia de poder detectar esta partícula es que realmente vamos a entender aproximadamente el 30% más de todo el universo. Eso Exactamente. es lo que realmente ¿Sí? significa. Entonces, por eso hay Claro. tanto ímpetu en hacer esto. O sea, claro, en el fondo es descubrir exactamente como tú dijiste, o sea, ese 30% de todo lo que nos rodea. Sí, bueno, en el fondo no lo vemos, pero que no lo veamos, por supuesto, no significa que no existe, ¿cierto? Y ni que sea relevante, ¿ya? Porque tampoco sabemos en el fondo cómo interactúa, o si es que interactúa con la materia normal de alguna manera extraña, ¿sí? Claro, Por ejemplo, ¿ya? Entonces, o quizás tiene, por ejemplo, una pequeña carga eléctrica, pero que simplemente es tan débil que nosotros no lo podemos observar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas solo las vamos a poder determinar cuando primero encontremos qué es esa materia oscura, ¿sí? exacto. Ahora, en esas detecciones indirectas, realmente la tecnología y la originalidad, digamos, son realmente increíbles. O sea, en general son detectores que se ponen también subterráneos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que está en la Antártida bajo el hielo, ¿sí? Bajo el hielo de la Antártida es donde están puestos los sensores, ¿sí? Y ahí se supone que tiene que pasar la partícula de materia oscura, ¿sí? O sea, en realidad, bueno, nosotros vamos a detectar los remanentes de su decaimiento, digamos, pero por ahí podría estar, ¿sí? Hay otro que está debajo del Mediterráneo, ¿sí? O sea, realmente son lugares impresionantes, ¿ya? Eso para decirle a la gente que la tecnología que produce este tipo de experimentos es súper importante también, ¿ya? O sea, en el fondo está lo fundamental, por supuesto, que es entender la naturaleza, ¿ya? Digamos que en nuestro romanticismo científico es lo que más nos importa, pero no se preocupen que sus recursos están bien invertidos, ¿ya? Porque en el fondo todos estos experimentos nos aportan un conocimiento que es gigante, mucho más allá de la ciencia, digamos, de la ciencia Claro. física que estamos tratando de entender. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque la justificación de hacer ciencia básica es algo que nos ha demostrado ya muchas veces que retribuye de forma directa o indirecta en la sociedad a corto y a largo plazo.
La tecnología, por ejemplo, que aparece en estos experimentos puede ser la tecnología que usemos después en un celular en 50 años más. Pero piensen solamente en lo que Exactamente. significó, por ejemplo, descubrir las leyes que descubrió Newton hace más de 300 años atrás. Nuestra sociedad hoy día sería muy distinta si Newton no hubiera hecho eso. Así que descubrir algo como esto, entender el 30% más del universo, imagínense lo que se va a significar para las sociedades de 300 años en el futuro. Por eso lo hacemos. Claro, ¿sí? O sea, en el fondo esto también hay que decir que es son proyectos como interdisciplinarios, ¿cierto? Ya a esta altura porque empiezan a ser como que parte con la idea de la física, pero acá por supuesto los astrónomos están ultra involucrados. Obviamente los modelos que uno tiene que tener, no sé, computacionales para achuntarle justo a la energía que uno necesita, ¿sí? Los ingenieros que tienen Etcétera. que Entonces, construir todo esto también, y con la sin precisión contar, perfecta. exactamente. O sea, acá en el fondo son proyectos gigantes, digamos, que ganamos todos, digamos, ¿sí? Aquí me preguntan también si el LHC tiene algo que ver con la detección de materia oscura. Exactamente, ese es como el tercer mecanismo por los cuales uno podría detectar partículas de materia oscura, que sería producirlas, ¿sí? En el fondo, producir partículas en un laboratorio, ¿ya? Y ahí es donde está el caso del LHC, ¿sí? Que en el fondo lo que hace es chocar dos partículas, protones, por ejemplo, a muy alta energía, ¿ya? Y ahí en el fondo lo que se está tratando de simular es las condiciones, digamos, que existían en el origen del universo, digamos, o cercano, digamos, a esas altas energías que nosotros no estamos acostumbrados ahora usualmente, ¿cierto? Entonces, para eso son los aceleradores de partículas, buscar, en el fondo, rangos de energía muy altos donde se puedan producir este tipo de partículas extrañas, ¿ya? Ahora, hasta el momento, en el LHC no se ha encontrado evidencia de materia oscura, pero por supuesto es uno de los lugares donde uno tiene que estar observando sin duda, digamos, que pudiera existir evidencia de materia oscura. Ya existen otro acelerador de partículas en Japón, ¿sí? Que tiene que tiene un experimento dedicado, digamos, para detectar materia oscura, ¿ya? El Super KEKB, ¿ya? Que está en Japón, ¿ya? Es bien reciente porque hay un artículo de abril del 2020, o sea, recién, que muestra un decaimiento de unas partículas, es decir, una partícula que se desintegra en otras, ¿ya? ¿Ya? Que podría traer evidencia, digamos, de la materia oscura, ¿ya? En el fondo es un Mira, bosón Z, nos estás contando una primicia. exactamente, ¿sí? De hecho, bueno, seguro van a aparecer después diciendo que no, porque que no era, pero, o quizás sí, pero digamos que es tan reciente que seguro va a haber una discusión, digamos, entre Sí. medio, ¿ya? De que, bueno, es o no es este decaimiento muestra de materia oscura, porque fíjense acá que en el fondo todas estas son medidas indirectas. Ya, pues en el fondo nunca podemos observar la materia oscura, pues si nosotros solamente observamos con la luz. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es observar, por ejemplo, en este caso, son muchas presencias de muones, que son un tipo de partícula. ¿Sí? Entonces, si yo veo muchos muones, significa que por ahí pasó una partícula de materia oscura. ¿Sí? Ya. Entonces, es súper delicado porque es indirecto, siempre es indirecto. Bueno, por ahora, ¿cierto? Porque el agujero negro también era una observación siempre indirecta hasta que ahora vimos una foto, ¿cierto? Esto es Entonces, súper interesante porque justo acaban de preguntar si dentro de nosotros esperamos que dentro del siglo se pueda detectar algo como materia oscura, pero la parte chora aquí es darse cuenta que las escalas de tiempo de los experimentos son algunas veces muy largas, como pasó con el agujero negro o como pasó con el bosón de Higgs. exactamente. Sí, o sea, en el fondo son largas y no siempre, digamos, entregan los resultados que uno espera. Entonces, ahora, fíjense que estos, por ejemplo, los aceleradores de partículas, de nuevo, la tecnología que hay que ocupar solo para echarlo a andar, digamos, ya, o sea, estamos hablando, no sé, de un círculo de radio de kilómetros, de 4 kilómetros, ¿sí? Que hay que enfriar, digamos, a temperatura de, no sé, estamos hablando 2 grados Kelvin, ya, o sea, más frío que la temperatura del universo. Entonces, solo para hacer una colisión, digamos, uno ya tiene que esperar meses, digamos, para poder hacer el experimento. Entonces, son cosas que van a tomar mucho tiempo probablemente, pero si alguien dijo en este siglo,
Bueno, no sé, yo espero que sí. O sea, creo que las cosas ya están tan cerca Yo también espero que sí. eh, que yo creo que sí, digamos. O sea, ya, como les digo, hay demasiada evidencia de eh, como que se nota ya, como que se empieza a sentir que está ahí la evidencia de que la partícula es más o menos las que tienen identificada. ¿Sí? Y déjame hacerte una pregunta un poco difícil ahora, como para cerrar la conversación. ¿Qué pasa si no encontramos nada? O sea, si no encontramos ni la energía oscura ni la materia oscura, porque cabe la posibilidad de que no lo encontremos, ¿no? Claro, ¿sí? Que sería, hay que decirlo, sería lo más interesante que nos podría pasar, ¿cierto? Y Sí, porque en el recuerda, fondo, vivimos con los problemas. claro, que en el fondo la teoría no, o sea, lo que tendríamos que hacer, como les dije en un principio, por ejemplo, en el caso de la materia oscura, ¿sí? Una explicación para estas curvas de rotación o los lentes gravitacionales es que hay masa que no estamos viendo. Pero eso es siempre en el contexto que nosotros estamos ocupando nuestra teoría, ya sea de Newton o nuestra teoría de Einstein, de la gravedad, ¿sí? Y en el fondo nosotros calculamos lo que nos dice la teoría, hacemos las mediciones, comparamos y decimos, no, esto no está funcionando porque mi teoría me dice otra cosa, ¿sí? Pero está la otra opción de que en el fondo tu observación es la correcta, pero en realidad lo que está fallando es tu teoría, ¿sí? Y en ese ámbito hay mucha gente también trabajando eh, en nuevas formulaciones de la gravedad, ¿sí? Que Ya, eso es sería súper. la otra alternativa. Claro, de nuevo esto es importante. Esto es la ciencia en progreso. Estamos viviendo la etapa en que hacemos ciencia. Y hay gente, mucha gente, que se dedica a testear la otra parte. ¿Qué tal si nuestras teorías actuales son solamente una aproximación? ¿Cómo las corregimos? Y hay mucha Exactamente. gente trabajando Y haciendo eso. ahora, eso también digamos que se ha repetido muchas veces en la historia de la física, ¿cierto? O sea, en el fondo las teorías, esencialmente lo que nosotros hacemos modestamente es hacer simplemente modelos que describen cierta parte de la naturaleza, ¿cierto? Exactamente. Igual como yo le digo siempre a mis estudiantes, no sé, que esté la relatividad general de Einstein no significa que agarremos a Newton y lo tiremos a la basura, ¿cierto? La gravedad de Newton sigue siendo la herramienta que uno ocupa para, no sé, la caída de este lápiz acá en mi casa, ¿cierto? Incluso para, no sé, el movimiento de los planetas en el sistema solar, ¿ya? Pero bueno, sirve a esa escala, ¿ya? Si me voy más lejos, bueno, tendré que ocupar la relatividad general de Einstein y bueno, y si ahora hay que ocupar un nuevo modelo de la gravedad, bueno, será que simplemente nos quedó corto, ¿sí? Y Exactamente. No, necesitamos no hay algo nada, nuevo. no hay nada de malo en eso. Ese es un punto para tranquilizar a la gente. No, nosotros vivimos para aumentar la precisión de nuestras teorías para describir los fenómenos que vemos. No hay ninguna Exactamente. indicación, nunca hay ninguna indicación de que logremos una teoría que abarque todos los fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar pensando que su teoría puede ser solamente una aproximación. Claro. O sea, más bien yo diría que la teoría siempre es una aproximación, Sí, porque en el fondo es esencialmente es un modelo, o sea, ¿qué más podríamos pedirle que una aproximación y que en algún minuto va a dejar de ser válida porque uno lo construyó, digamos, también para una cierta circunstancia, ¿cierto? También un poco, porque acá hay que decirlo, también uno aquí como que estira el chicle, digamos, con la teoría de la gravedad, pues, o sea, nos vamos hasta el Big Bang, digamos, y ahí como que, entonces, es natural que empiece, digamos, a romperse y a mostrarnos de que, bueno, aquí hay que poner algo nuevo, ¿sí? Por lo exactamente. menos en el caso de la energía oscura, digamos que ahí yo diría que no veo otra alternativa, ¿sí? El- es súper interesante eso, o sea, darse cuenta que uno está viviendo un momento en el cual estas ideas pueden desembocar, o ya sea en la reafirmación de lo que conocemos con nuestras teorías, que le den una nueva robustez a nuestro entendimiento, o al revés, que no hagan un cambio completo de paradigma, que fue más o menos lo que pasó con Einstein, con relatividad y con la mecánica cuántica. Y eso también está dentro de las posibilidades. Claro. Y, Y por y ni eso hay que completamente transmitirte que en el fondo no tiene nada, no tiene nada de malo, digamos, y en el fondo no significa que las teorías que uno tenga actualmente no sean correctas ni sea
ni uno no las tenga que aplicar, ¿cierto? O sea, en el fondo siguen siendo válidas, digamos, siguen siendo útiles, siempre que uno las ocupe en el lugar donde corresponde, Exactamente. ¿sí? Sí. Porque el Mira, pobre Newton ya lo tiran bien como para que pobre Newton, porque la mecánica cuántica y la relatividad, y bueno, y Newton sigue siendo válido para todo lo que a nosotros nos rodea, ¿sí? claro, la naturaleza básicamente funciona con escalas y saber ubicar la escala correcta para el fenómeno que uno quiere describir implica saber usar la teoría correcta para esa escala. Exactamente. Mira, hay muchas preguntas, así que yo creo que ya, como nos quedan como 10 Ya. minutos, empecemos a responder. La primera es si en Chile se han hecho aportes en estos dos campos. Claro, mucho. Ah, sí, o sea, en Chile se hace, sinceramente, o sea, se hace ciencia de primer nivel, simplemente que somos una comunidad pequeña, digamos. ¿Ya? Entonces la gente por eso cree que en Chile no se hace física ni astronomía, ¿ya? Eh, pero en estas áreas, claro, hay mucha gente trabajando, tanto en el área teórica, ¿sí? Que yo diría que es el grupo más fuerte, pero también en la parte experimental. Bueno, la próxima semana va a estar Giovanna, Exactamente. eh, que ella trabaja en física de partículas, ha estado en los aceleradores, entonces hay gente, digamos, ¿sí? Yo sé que en la Santa María, la Católica, hay grupos que trabajan directamente en el LHC, por ejemplo, ¿sí? La, Entonces hay gente trabajando. sí, en Chile la ciencia, y no solo la física, sino que la ciencia en general, es de primer nivel. O sea, Chile no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo en cuanto a al tipo de ciencia que se hace. Y los científicos chilenos, en este caso en particular, los físicos chilenos, usualmente sí contribuyen a esta área, la gente que se dedica a cosmología, a gravitación, los astrónomos también, y constantemente están contribuyendo con sus publicaciones y sus observaciones, sobre todo en Chile que están los grandes observatorios de allá. Ahora, recuerden, el proceso de hacer ciencia es grano por grano de arena. Uno va construyendo castillos gigantescos, un granito por un granito. Así que uno tiene Sí, que solamente aportar con su grano y tener paciencia para ver qué otro grano se pone arriba. Eso es todo la manera en que se construyen los grandes edificios científicos. sí. Y lo otro que hay que decir es que en el fondo la ciencia también se hace a nivel mundial, digamos, o sea, en el sentido de que uno colabora o los investigadores en realidad trabajan en grupos de diferentes universidades, de diferentes países, ¿sí? Entonces no es como que la ciencia se haga en Chile o al revés, que no se pueda hacer este tipo de ciencia en Chile porque no está el LHC, digamos, ¿sí? O sea, el Exactamente. LHC, digamos, está muy lejos, pero aún así hay personas trabajando chilenos, digamos, haciendo detectores, digamos, que van al LHC, haciendo teoría asociada a fenómenos del LHC. ¿Sí? Entonces, uno no tiene que estar ya en el lugar mismo, digamos, para participar de esos proyectos de investigación. Este es un mensaje para todos aquellos que nos están viendo e interesados en estudiar una carrera científica. Yo sé, es difícil, sí, pero es muy gratificante también. Y, insisto en esto, lo que dice Alejandro es muy importante. La ciencia es una cosa global, es una construcción, es una disciplina mundial. Por lo tanto, hacerla en Chile es lo mismo que estar haciéndola en Francia, que es lo mismo que estar haciéndola en Ginebra. Ustedes podrían acceder a los datos para trabajar en el HC si quisieran. Claro. Ya, otra pregunta, esta es más difícil, sí. ¿Tú crees que se puede detectar de alguna manera con la temperatura, en algún experimento, la materia oscura? Con la temperatura. O sea, por ejemplo, te estoy haciendo una pregunta, pero la respuesta podría, o sea, la pregunta tiene que ver si es que debido a que no tiene espectro electromagnético, se puede diseñar algo que afecte la temperatura. Eso es lo que yo entiendo. Mm. Es difícil porque, por lo menos en las teorías que existen, la materia oscura es fría. Es Ah, eso decir, es. acuérdense que la temperatura esencialmente tiene que ver con la energía cinética, cómo se mueven las partículas. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si las partículas se mueven rápido, tenemos un sistema caliente, y si se mueven lento es porque es un sistema frío. Y al parecer, las partículas de materia oscura serían frías, es decir, se mueven
muy lentamente. Entonces yo diría que por la temperatura es un poco difícil abordar. Al menos no sabemos hasta hoy día Pero cómo hacerlo. Esto es, sí, exactamente, son todos problemas abiertos. Encontrar la claro, solución, en- uno necesita una solución. Eso es todo. Encontrarle la claro, parte complicada. exactamente, tal cual. Eh, lo último, eh, no sé si lo comentaste, pero en el HC no apareció ninguna evidencia de materia oscura. ¿Qué tal en los agujeros negros? ¿Uno esperaría que los agujeros negros tuvieran materia oscura? Más bien, los agujeros negros, de hecho, se postuló como que fueran la materia oscura, ¿cierto? Porque en el fondo cumplen las condiciones, es decir, interactúan gravitacionalmente, no se ven, digamos, ¿sí? No emiten luz, ¿sí? Entonces, eran buenos candidatos para materia oscura, ¿ya? El problema es que tenían que ser agujeros negros muy grandes, ¿ya? En general, los agujeros negros que conocemos usualmente uno los ve como colapsos de estrella, ¿sí? La estrella cuando muere puede colapsar y formar un agujero negro que llamamos estelar, ¿ya? Pero esos agujeros negros no servían para la materia oscura eh, hasta que en 2015, ¿sí? Tuvimos las observaciones de LIGO, de las ondas gravitacionales, ¿sí? Entonces ahí se observó, en el fondo, evidencia de agujeros negros muy grandes, sobre 30 masas solares. ¿Sí? Entonces, ese tipo de agujeros negros sí podría ser candidato a materia oscura. ¿Sí? Ya, o sea, Fue como que revivió esta teoría, ¿sí? Porque en el fondo en realidad estos agujeros negros supermasivos como que no existen, se supone que se podrían haber formado, por eso se llaman agujeros negros primordiales, se deben haber formado muy cercano al Big Bang, ¿ya? Pero no había evidencia de eso hasta las ondas gravitacionales de LIGO. El problema, de nuevo, muy reciente vino después, ¿sí? En que la gente entonces dijo, nos vamos a poner a buscar agujeros negros, ¿sí? En todo, para ver si es que cumplen o no la cantidad para hacer materia oscura. Y el problema es que toda la evidencia hasta ahora muestra que solo el 40% de la materia podría estar compuesta por estos agujeros negros, así que como que también decayó esa línea, ¿sí? ya, Pero entonces todavía estamos, está pendiente, ¿ah? ya, es bonito, muy bonita la idea. De hecho, sería muy interesante Es que fuera súper algo así. lindo. De nuevo, es una beta abierta de investigación. Es una de las posibles soluciones que hay. Exacto. Le- Sería le- bonito que fuera así. sí, claro, y ahora con LIGO tenemos la esperanza de detectar estas cosas que gravitan, que interactúan gravitacionalmente, pero no electromagnéticamente. Entonces se abre Exacto. un nuevo tipo de astronomía. Exacto. Y ese es para otro martes, porque eso sí que es precioso también. Claro, eso es la astronomía del futuro. O sea, ahora podemos observar todo un rango nuevo del universo que no podíamos observar con luz. Así que imagínense las cosas que vamos a detectar de ahora en adelante que antes no podíamos ver. Es una cosa muy, muy, Exacto. muy bonita que va a pasar en el futuro. Exacto. Así es. Oye, Alejandra, ha estado súper interesante la conversación hoy día. Nos queda un minuto, más o menos, así que quería darte las gracias. Eh, Recuerden a todos los que nos ven que si tienen alguna duda o si nos quedaron dudas, las vamos a contestar a través de por interno, pero de todas maneras, si tienen más dudas, nos pueden preguntar a nosotros o si tienen dudas a Alejandra, le pueden escribir a su correo institucional también. Y por ahora yo creo que lo dejamos hasta acá. Yo creo que hicimos Eso. una buena conversación. Muchas gracias, Alejandra. Ya, pues gracias a todos. Gracias, Felipe, a ti también. Les recuerdo también a todos, y aquí termino, que la próxima semana vamos a estar conversando sobre la física de partículas en el LHC. Así que todas las preguntas que tuvieron del LHC las pueden dejar para la próxima Eso. semana. Vamos a hablar sobre los Eso. experimentos que se hacen ahí junto a la doctora Giovanna Cotín. Así que guarden sus preguntas acerca de todas estas cosas raras que se pueden detectar en el LHC, por qué se construyó el LHC y por qué es tan importante para la física moderna actual. Así que eso, muchas gracias a todos por vernos, gracias Súper. Alejandra, que estén muy Chao, bien. gracias a todos.